Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer contemplábamos en el inicio de esta serie de meditaciones para preparar la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, la vocación de la Virgen, el anuncio del ángel y su respuesta generosa. Ahora continuamos en esta serie de retratos, de escenas de la vida de María, con una que sigue inmediatamente después en el Evangelio de San Lucas. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Ayer considerábamos que el anuncio del ángel había sido en Nazaret, en el norte, en Galilea, una ciudad semipagana, una aldea pequeñísima, desconocida, y veíamos cómo le había dejado caer, como de pasada, el ángel, la noticia de que su prima Isabel estaba encinta. Y ahí vemos un poco esa delicadeza de Dios, que no ordena, sino que sugiere. Ante el Señor hay que estar atentos, porque no hay que esperar los grandes anuncios, los grandes mensajes, sino que poco a poco va pidiendo entregas pequeñas, y en la medida en que somos generosos y vamos respondiendo afirmativamente a esas peticiones de Dios, va pidiendo más. Pero también lo podemos frenar con nuestras negativas. Si pide una cosa pequeña en la vida espiritual, en el servicio a los demás, en el espíritu de penitencia, y no somos generosos, pues entonces vamos frenando como esa capacidad de respuesta. A María no le dice, te recomiendo que vayas a tal sitio, sino ahí tienes a tu prima Isabel, es el mensaje que deja el ángel. Pero María la caza al vuelo, se da cuenta que hay una persona necesitada. Advierte que Dios, de una forma delicada, le insinúa que visite a Isabel. Y emprende un viaje de 150 kilómetros de distancia, y en ese entonces no había camionetas, ¿no? A lomo de mula, con los síntomas del embarazo incipiente, que pues también la molestarían, las náuseas, ¿no? Y un viaje que duraba 4 o 5 días de incómodo viaje en mula. Dice Juan Luis Bastero que San José no llegó hasta la casa de Isabel. Tal vez la acompañó hasta Jerusalén, a unos 7 kilómetros de Ain Karim, ciudad que como Nazaret no se había mencionado antes en la Biblia. Van apareciendo alrededor del nacimiento de Jesús ciudades desconocidas, pequeños poblados. Dios no viene a Grecia, ¿no?, a Atenas, no viene a Roma, la capital del imperio, no viene a Alejandría, viene a Nazaret, y de Nazaret a Ain Karim. Dios se deleita en la pequeñez, en lo escondido, en lo silencioso, y por eso quizá estamos tú y yo aquí hoy, porque no somos grandes lumbreras. Necesitamos tu ayuda, Señor. Cada día nos damos más cuenta de que somos como un pequeño pueblo, una pequeña aldea perdida que no tiene ningún valor. Y quizá por eso te has fijado y te damos gracias, Señor. Se levantó deprisa, dice el Evangelio. Es decir, movida por el Espíritu Santo. Benedicto XVI, comentando este pasaje, decía que uno puede ver ¿qué significa que la caridad cristiana sea una virtud teologal? ¿Se acuerdan de las 3 virtudes teologales? ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Meditando este misterio de la visitación de María a su prima Isabel, vemos qué significa que la caridad cristiana sea teologal. ¿Qué significa ser teologal una virtud? Vemos que el corazón de María es visitado por la gracia del Padre,
es penetrado por la fuerza del Espíritu Santo y es impulsado interiormente por el Hijo. El ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y concebirás en tu seno al Hijo del Eterno Padre. O sea, la Virgen se hace templo sagrario de la Santísima Trinidad. Y entonces ella, que ya estaba totalmente metida en Dios, desde pequeña, siempre reaccionando afirmativamente, siempre en estado de gracia, nunca habiendo rechazado al Señor, empieza, como dice también Benedicto dice en alguna ocasión, tiene un corazón que ve, que descubre las necesidades del otro. Y entonces pues se da cuenta una mujer, si yo tan joven empiezo a tener molestias, ¿cómo será mi pobre prima anciana a estas alturas de la vida, en embarazo? Además seguramente lo estará llevando en secreto, pues por la vergüenza de la edad y todo. Es un corazón humano, el de la Virgen, perfectamente introducido en el dinamismo de la Santísima Trinidad. Eso es la santidad, pensar como piensa Dios. En estos días que hemos estado meditando también la carta del prelado sobre la amistad, citaba aquello de San Agustín, idem nole, idem vole, que como ustedes muy bien saben en latín, significa querer lo mismo y rechazar lo mismo. Esos son, dos amigos se caracterizan por eso, porque aman lo mismo. Esa es la verdadera amistad, ¿no? Luis, que habla de eso, dice, los amigos no se miran, la mejor manera de dibujar una amistad no es mirándose ellos el uno al otro, sino juntos mirando al frente. Digamos, la mejor amistad es dos amigos mirando a Dios. Dios es, y el amor de amistad también, digo, el matrimonio, así es, juntos sacando adelante el proyecto de Dios, estando con Dios. Y si es la amistad mía con Jesús, es dejar que Dios se meta en mi alma y querer lo que Él quiere y rechazar lo que a Él no le gusta. Por eso la Virgen es un corazón perfectamente introducido en el dinamismo de la Santísima Trinidad. Y contemplar su vida, estas escenas, no simplemente pues para enterarse de algo, que ya es una primera enseñanza, aprender de lo que dice el Evangelio de los personajes, un poco edulcorado pues, o adobado con datos históricos, con las distancias, con los tiempos, sino maravillarnos de la respuesta de María y verla como un ejemplo, como un modelo. Los grandes modelos ayudan a uno a ser grande en la vida, un maestro, un profesor, pero ni que se diga si es María, es el mejor modelo. Y ahora simplemente la hemos visto. Ella, la visita del ángel le dice, tú eres la emperatriz del universo, tú eres la madre de Dios. Podía empezar a caminar con todo boato por aquellas tierras de Nazaret diciendo incluso, no, ya, no, estas tierras no son dignas de mí, voy a trasladarme a Jerusalén o a Atenas o a Roma. No, no, lo que hace es, coge una mula y se va de sirvienta a donde su prima. Esa es la dinámica de Dios. El Hijo del Hombre ha venido a servir, no a ser servido. La Virgen de entrada ya entra ahí. La madre del Hijo de Dios, pues tampoco ha venido a ser servida, sino a servir. Nosotros, por eso, estamos dedicando un tiempo de nuestras vacaciones para servir, que se nota, como alguno de ustedes decía, pues hasta de la cama que uno escoge, el puesto que uno escoge en el carro que uno... Todo es cómo hago para servirle mejor a los otros, ¿no? Para tomar lo que sea más desagradable para que a los otros le toque lo mejor. Este movimiento, sigue diciendo Benedicto XVI, es la caridad. Por eso la caridad es teologal. Es el amor de Dios que le llevó pues, a crear, a perdonar, a enviar a su Hijo. Y entonces la caridad es teologal en la medida en que nos hace identificarnos con el amor de Dios. Esa caridad en María es perfecta y se convierte en modelo de caridad de la Iglesia, como manifestación del amor trinitario. Podemos pensar, yo cuando, pues no digo que he cogido una mula para ir a visitar a un enfermo, pero decir, a estos tenemos una tía enferma, una tía abuela, o la abuela o el abuelo, y está lejos, hay muchas cosas para hacer, hay mucha inmediatez, mucha urgencia, y entonces dejamos pasar. Pues nosotros estamos aquí, la primera semana de vacaciones, decimos en lugar de irnos a Cancún o a Miami, pues nos vamos a una clínica a ayudarle a los muchachos. Bueno, ya es una manera de vivir la caridad cristiana y le agradecemos a los organizadores que nos han permitido vivir esa caridad, pero sobre todo le agradecemos a Dios que nos haya puesto en el corazón estar haciendo este servicio. Pero toda la vida tiene que ser así y luego cuando regresemos a casa no es bueno,
llego a las vacaciones, a la Navidad, levantada a las tantas, acostada a las... No, sino, ¿cómo aprovecho? Alguna vez hablando de esto, de la importancia de fomentar la caridad manifestada en visitas a enfermos, a pobres. Alguno decía, no, yo mismo aquí salgo en esta reunión, tengo que visitar a una pariente que vive en no sé qué pueblo, a 5 horas, nunca he ido desde hace 5 años, me voy con toda mi familia a visitarlo. Bueno, eso es la caridad que va transformando un corazón y dice, tengo que ir a llevar ese amor. Todo gesto de amor genuino, también el más pequeño, contiene en sí un destello del misterio infinito de Dios. Todo gesto de amor genuino es Dios el que está orando. A mí me sirve, lo conté recientemente en una actividad así de voluntariado pasada, en una cárcel. Un señor de 70 años nos decía pues que le quedan todavía 3 años de cárcel, llevaba 10 años ahí, la esposa lo había dejado, no dejaba que los hijos fueran a visitarlo, solo me queda mi madre, tenía unos 90 años, ¿no? Claro, ya no puede venir ya. Me manda de vez en cuando 10.000 o 20.000 pesitos con algún vecino. Y ustedes que me vinieron a visitar. Claro, uno dice, claro, él se siente amado, pues alguien que viene y le pone atención, que le escucha sus historias, que le cuente las batallas que ha hecho, lo que trabajó, la injusticia por la que está allí condenado. Bueno, ustedes son lo único que tengo. Mi madre por allá lejos que me manda una plática y ustedes. Uno se siente que injusto, pues como no puede ser que valore tanto una simple visita, pero todo gesto de amor genuino, también el más pequeño, contiene en sí un destello del misterio infinito de Dios. La mirada de atención al hermano, hacerse cercano a él, compartir su necesidad, atender sus heridas, la responsabilidad por su futuro. Todo, hasta en los más mínimos detalles, se hace teologal cuando está animado por el Espíritu de Cristo. Me voy a acercar a esta persona como se acercaría a Jesús. Voy a bajar la cabeza como la bajaría Jesús, voy a ser humilde como lo fue Jesús. La idea central de todas estas meditaciones tengo yo en la mente es aprender sobre todo de la humildad de María. Como digo, puede decir, pues soy la Madre de Dios, que me la traigan aquí, ¿no? Si está, yo le ayudo. No, yo soy la Madre de Dios, yo soy la emperatriz del universo, cojo una mula 4 días en embarazo y la acompaño. Y no es de hacerle visita de 3 horas, ¿no? Ah, ¿cómo está? Está gordita y tal. No, a chismosear. No, 3 meses hasta que nace San Juan Bautista. De sirvienta, de barrerle, trapearle, traer el agua, cocinarle. Muchas cosas hay alrededor de una parturienta. Y bueno, pues es la Madre de Dios ayudar como una esclava. Todo, hasta en los más mínimos detalles, se hace teologal cuando está animado por el Espíritu de Cristo. Concluye Benedicto XVI, que María nos obtenga el don de saber amar como ella supo amar. Se lo pedimos, ya con esa oración vale la pena este rato de diálogo con el Señor. Madre nuestra, concédenos, alcánzanos de tu Hijo el don de saber amar como tú supiste hacerlo. Si sacamos ese propósito para lo que queda de estos días y de nuestra vida, amar como amaba María, nos cambia la existencia. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, dice el Evangelio. Probablemente le dijo, Shalom Lak, la paz sea contigo. Bonito escuchar esas palabras, las que pronunció María o las que pronunció Jesús. Es la primera posesión del Corpus Christi en la historia, decía también Benedicto XVI. Claro, la Virgen lleva a Jesús en su vientre. Entonces, montado sobre aquella mulita, nadie se da cuenta y está pasando el Corpus Christi. Corpus Christi significa cuerpo de Cristo. En la fiesta en junio, para honrar la presencia de Jesús en la Eucaristía, sale en procesión por las calles de las ciudades y de los pueblos. Pues la primera procesión del Corpus Christi es este viaje de María desde Nazaret hasta Encarim. Otros resaltan el paralelo con el traslado del Arca de la Alianza en tiempos del rey David. Ayer mencionábamos, San Lucas goza comparando lo que está pasando con los anuncios del Antiguo Testamento, como diciendo, esto que estoy narrando ya había sido anunciado. Cuando el ángel le dice a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, está diciendo, se está cumpliendo la profecía de Sofonías, alégrate, hija de Sión, Dios está en medio de ti. Y luego muestra a María en procesión por toda Galilea y toda Judea, y entonces es recordando cuando el Arca de la Alianza estuvo en procesión por toda aquella Tierra Santa.
Cómo el rey David salió, porque la habían recuperado, salió al encuentro del Arca de la Alianza, danzando y cantando salmos, ¿no? Feliz, una procesión de que Dios está en medio de nosotros. Bueno, pues aquí la pobre Isabel no va a danzar y a bailar porque tiene muchos años y está en embarazo, pero dice San Lucas que aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, como el primer fruto de semejante visita. Se cumplió de ese modo la profecía del arcángel San Gabriel a Zacarías, al papá de Juan Bautista. Estará lleno del Espíritu Santo, San Juan Bautista, ya en el vientre materno. Pues en el vientre materno, Juan Bautista salta, ¿no? Como llena, aquí está Dios, ya todavía sin nacer, en ese momento intrauterino, el precursor quedó purificado del pecado original. Tras la concepción inmaculada de María y la encarnación del Verbo en sus entrañas, continúan los efectos redentores de la venida de Jesús al mundo. De hecho, no solo Juan, sino también su madre Isabel, dice el texto sagrado, se llenó del Espíritu Santo, tanto que el Espíritu Santo le dio sabiduría para descubrir las excelencias de su prima. Y levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántas veces decimos estas palabras en un día? Porque rezamos al rosario, pues 50 más las 3 de la visita al Santísimo. ¿Cuántas veces lo decimos? Quizá una pista para este día cuando lo estemos rezando. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Imaginémonos qué sentiría Isabel sabiendo ya, porque su hijo se lo había sugerido, que esa mujer a la que está saludando es la madre del Mesías y que en ese vientre va y viene Dios hecho hombre. ¡Qué regalo tan grande! Uno a veces se acostumbra, y ahora viene la Navidad y los juegos pirotécnicos y todas esas cosas, es decir, es la luz que nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. Cuando uno vea un globo, esos juegos pirotécnicos, son cosas que de pronto no son muy ecológicas, pero le pueden uno para servir diciendo: Jesús, eres la luz del mundo, ven, ilumina la oscuridad de mi pecado. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. San Juan Pablo II comentaba: en virtud de una iluminación superior, comprendió la grandeza de María, que más que Yael y Judith, que la habían prefigurado en el Antiguo Testamento, esas mujeres santas, es bendita entre las mujeres por el fruto de su seno, Jesús. Bienaventurada la que ha creído, sigue diciendo Isabel, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. La plenitud de la gracia también le permite a Isabel conocer el pasado, la fe que tuvo María en la Anunciación, y el futuro, el cumplimiento de las promesas. Se convierte en profetisa. Esta escena es tremenda, ¿no? Tiene una riqueza poderosa. María, igual que le había sucedido en el encuentro con San Gabriel, se habrá turbado ante tales palabras. Ella, en su humildad de escuchar estas cosas, ya no preguntaría qué significaban, como le preguntó al ángel, como veíamos ayer, pero sí se maravillaría de ver esa acción del Espíritu Santo en su prima, en San Juan Bautista, nascituro. María trae al Hijo esperado, ¿no? Ahora que ya empieza el Adviento, hoy es el domingo 1 de Adviento, le decía uno de ustedes ahora, se acabó el año. Entonces él, como una visión más teológica, dice: empezó un nuevo año. Hoy empieza, en el primer domingo de Adviento, la liturgia empieza el 2020. Para la liturgia no empieza el 1 de enero, sino el primer domingo de Adviento, y vienen 3 o 4 semanas preparándonos para el nacimiento de Jesús, para el encuentro con María que nos trae a su Hijo. Por eso la invitación del Adviento es a estar en vela, a estar preparados, a convertirnos, a transformarnos. Y este ambiente de convivencia es lo mejor para arrancar con pie derecho en esta carrera que nos lleva a la Navidad el 25 de diciembre. Estar dispuestos para aprovechar nosotros la visita que nos hace María, que nos hace Jesús, como la aprovecharon Isabel y su hijo Juan Bautista. Ahí es donde viene ya después el evangelista diciendo que María se quedó con ella unos 3 meses. La madre del Mesías se dedica a trabajar como una sierva de la prima anciana. No se regodea en su nuevo estatus, el más alto que puede tener una criatura, la madre de Dios, sino que actúa de acuerdo con el obrar de Dios. Si Dios se abajó a hacerse hombre, pues ella también se abaja, sirve, trabaja, está pendiente de los demás. En Tierra Santa, cuando podamos ir allá, el Señor nos lleve,
Subiendo unas escaleras se puede contemplar al fondo en este santuario de Ain Karim, y como dentro de una cueva, el antiguo pozo. A ese lugar acudiría la Virgen a diario para sacar agua. Es en el pozo de María, ¿no? La Virgen todos los días trayendo agua. Servicio. Un filósofo colombiano, Nicolás Gómez Dávila, dice: no es la vaga noción de servicio lo que merece respeto, sino la concreta noción de servidor. Tiene su profundidad. No es en el aire, sino, no me digas que vienes a servir, sírveme. Que puede ser un pequeño detalle, una sonrisa, un abrazo, un gesto, un trabajo. Y entonces la escena concluye con el Magnificat, que eso da para un retiro entero. De hecho, estoy leyendo un libro que es la transcripción de un curso de retiro de un biblista sobre el Magnificat, el canto de María. Es un texto, un himno, compuesto con palabras sacadas del Antiguo Testamento. María haría una oración, imagínense, una mujer llena del Espíritu Santo, llena de gracia, cómo profundizaría en esos textos sagrados y cómo oraría la Virgen, aprender de ella también. Y entonces ahí ante Isabel pues exultó en su corazón y dijo seguramente una oración que había compuesto con todos esos textos y que repetiría muchas veces, era una especie de himno personal. Mi alma engrandece al Señor. El Magnificat es magnificar, engrandecer. Tiene esa humildad para reconocer la obra de Dios. María dijo: mi alma proclama la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Dónde está mi alegría? En Dios mi Salvador. A veces mi alegría está en un hobby, en una amistad, y está bien, todo eso sirve, pero mi alegría profunda tiene que estar en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Uno puede empezar a decir: bueno, soy la madre de Dios, por algo será. ¿Sabe por qué fue? Porque Dios miró la humillación, la bajeza, la pobreza de su esclavo. Convenía, dice San Beda, que así como la muerte entró en el mundo por la soberbia del primer padre, ¿se acuerdan? Por Adán, pecado original, soberbia, pecado de orgullo, de soberbia, no obedecerle a Dios. Por ese pecado entró la muerte en el mundo. Así como la muerte entró en el mundo por la soberbia del primer hombre, convenía que se manifestase la entrada de la vida por la humildad de María. Por eso decía, darle vueltas a la humildad de la Virgen le enriquece a uno mucho. Soberbia vamos a tener hasta que nos muramos. Es el pecado como capital, está en la cabeza de todos los demás. Así como la soberbia es la madre de todos los vicios, más que la pereza, la humildad es también como la madre de todas las virtudes, está ahí, escondida en todas. Es tan humilde la misma virtud de la humildad que se conoce poco. Pero claro, cuando uno estudia el Tratado de Virtudes, es que una virtud que no sea humilde, uno puede ser muy servicial y muy filantrópico, pero si lo hace para ganarse el premio Nobel o el premio de filantropía de Confetalco o lo que sea, pues no es filantropía, es una carrera para ganarse el premio. Si uno se descuida, el diablo mete la soberbia hasta en las cosas más sublimes. Bueno, pues que aprendamos de la humildad de María. Así como por la soberbia del primer padre entró la muerte en el mundo, la vida volvió por la humildad de su madre. Porque vio la bajeza de su esclavo. Dice San José María también comentando esto en Surco. Cada día me persuado más de que la humildad auténtica es la base sobrenatural de todas las virtudes. Habla con Nuestra Señora para que ella nos adiestre a caminar por esa senda. Pues es lo que estamos haciendo, oración, Madre mía, ayúdame a ser humilde. Pidámosle todo lo que queramos. Ayer hablaba con uno de ustedes sobre el amor de una madre. ¿Cuánto quiere una madre? Ya cuando se va haciendo mayor y va descubriendo, no sé, por ejemplo, van naciendo los propios hijos, o en mi caso pues los sobrinos, y uno los va viendo crecer y los quiere mucho, y los conoce todos, ¿no? Le conoce que el lunar, la cicatriz de cuando se cayó por la escalera, de hecho cuando quieren reconocer a un NN que no se le ve la cara, tal, pues viene la mamá y dice, esa cicatriz del antebrazo derecho fue cuando me rompió la ventana, ese es mi hijo. Una madre ama a su hijo, decimos por un lado porque la mujer ama muy bien y por otro pues porque lo llevó 9 meses adentro, ¿no? O sea, hay una unión que nadie puede tener y un padre tampoco, pues está muy lejos. Pues ¿cómo nos amará la Virgen? Jesucristo le dijo, ahí tienes a tu hijo.
Y a nosotros nos dice, ahí tienes a tu madre. Estos no son mitos, es verdad, María es mi mamá. Y uno a veces se descuida, como que, o por dárselas de adulto en la fe, o así como, bueno, yo cristología, cristocéntrico y tal, pero es que cristocéntrico, Cristo me dijo que ahí tenía a mi mamá. Y a la Virgen no le niega nada. No tienen vino, lo veremos mañana quizá. Inmediatamente hace el primer milagro que no estaba previsto. Lo que diga la Virgen, omnipotencia suplicante. Pues madre mía, ayúdame, adiéstrame a caminar por esa senda de la humildad. Tengo una soberbia morrocotuda. ¿Quién más, quién menos? Todos, yo el primero, todos una soberbia que nos acompañará hasta que nos muramos. Pues la solución para ser mejores hombres, ayer hablaba aquí con mi amigo que hablábamos de cómo ser mejores y tal, pidiéndole consejos. Pues el gran consejo lo vemos aquí en el Evangelio, ser humildes, ser humildes. ¿Y cómo ser humildes? Es una batalla de todos los días. Pues mirando a María y pidiéndole el favor a ella, que nos alcance del Señor esa gracia. Hemos ido tratando de considerar estos misterios con una óptica de la humildad. San José María pues alguna vez lo había dicho. Ayer veíamos la humildad de Dios que se encarna y la humildad de María que acepta. Hoy, en este misterio de la visitación, San José María consideraba la humildad de mi madre, que es madre de Dios, y se pone al servicio del prójimo festinanter. Salía ahorita en el Evangelio. Se levantó deprisa. No es como el ángel le dice, ahí tienes a tu prima Isabel. Y dice ella, aunque ella está en embarazo. Bueno, pues esperemos que pasen los 3 primeros meses que son los más difíciles. Cuando yo ya esté más asentadita, voy y la visito. Si hace eso, cuando llegue ya no está, pues ya le ha nacido el niño. No, festinante, deprisa, salió corriendo para allá, me necesita hoy. No. A veces uno dice, no, yo voy a servir. Me acuerdo, una familia me decía eso, un pariente estaba enfermo, muy pobre, y entonces dijeron, pues, ayudémosle, se pusieron de acuerdo, ayudémosle con tanta cantidad de dinero. Por favor, dígale que cuente de nuestra parte con tanta cantidad, pues para el hospital, para todo eso. Y entonces alguien dijo, esperemos, que primero ayuden los demás, y ya cuando tal, salimos con nuestra ayuda. Pues esa noche se murió. Y entonces decían, no hay que esperar, ¿no? La caridad no admite espera. Hoy, ahora. Bueno, pues vamos terminando. Si acudimos, amigos de Dios, dice también el fundador del Opus Dei, si acudimos a la Sagrada Escritura veremos cómo la humildad es requisito indispensable para disponerse a oír a Dios. Decimos que queremos escuchar a Dios en la oración, estos días nos transforman. La mejor manera de escucharlo es por el camino de la humildad. El libro de los Proverbios dice, donde hay humildad hay sabiduría. Porque Santa Teresa también dice, la humildad es la verdad. Entonces, que yo soy pobre, que soy humilde, pues que soy una miseria. Cuando lo digo de verdad, es que es verdad. O sea, he caído en la cuenta verdadera. Cuando yo empiezo a creerme mis vanaglorias, ¿no? Que yo soy muy importante, que he logrado mucho, ahí ya estoy en el terreno de la falsedad. Y ahí es donde puedo caer. Los romanos lo usaban cuando un general ganaba una batalla, le daban todo boato y hacían un gran desfile. Era, por así decir, César por un día. Se vestía de rojo, la gente salía, porque un reconocimiento por haber vencido. Pero siempre iba alguien ahí diciéndole, recuerda que vas a morir. Como, no te lo creas, esto es flor de un día. También cuentan del César cuando entronizaban, iban echando pompas de jabón y le decía a alguien, sic transit gloria mundi, ¿no? Ese famoso refrán. Así pasa la gloria del mundo, como una pompa de jabón. Mucho emperador, pero en cuestión de poco tiempo eres carroña, ¿no? Entonces no te lo creas. Bueno, pues, ¿dónde hay humildad hay sabiduría? Humildad es mirarnos como somos, sin paliativos, con la verdad. Y al comprender que apenas valemos algo, nos abrimos a la grandeza de Dios. Es lo que vemos en María en ese Magnificat. María se muestra santamente transformada en su corazón purísimo ante la humildad de Dios. Conocía tanto a Dios, así como amó a su prima, porque amó con el corazón de Dios, conocía tanto a Dios que se daba cuenta de la humildad de Dios y entonces ella misma era muy humilde. La humildad de la Virgen, concluye San José María, es consecuencia de ese abismo insondable de gracia que se opera con la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en las entrañas de su Madre, siempre inmaculada. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y pensemos, también la humildad lleva como de la mano a la alegría.
la alegría verdadera. El que se sabe nada, que no merece nada, lo poco que le den lo agradece. Y es lo que vemos también con los niños enfermos. Una sonrisa, un abrazo, un escucharle, un decirle, listo, te entiendo. Lo agradecen infinitamente. ¿Lo han experimentado ayer o no? Ese contacto con los niños enfermos. Bueno, pues imagínense la alegría de tener a Dios. ¿Cómo sería la mirada alegre de Jesús? En estos días lo hablaba en una meditación, salía esta palabra. No había caído yo a fondo en ella, pues había para un texto, pero no había pensado ahondar en él. Pero era tremendo, ¿no? Cómo Jesús nos mira, la mirada de perdón de Jesús. Hemos tenido una jornada penitencial, nos hemos confesado casi todos, y Jesús que mira y dice, yo te perdono, vete, en adelante no peques más. Es que yo soy un miserable, he cometido tales y cuales pecados, yo te perdono tus pecados, vete. ¿Cómo sería la mirada alegre de Jesús? La misma que brillaría en los ojos de su madre, que no puede contener su alegría y su alma glorifica al Señor, el Magnificat, desde que lo lleva dentro de sí y a su lado. Oh Madre, concluye, que sea la nuestra como la tuya, la alegría de estar con Él y la de tenerlo. Terminemos con la oración colecta de la misa que celebra este pasaje del Evangelio. Dios Todopoderoso, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel, te rogamos que nos concedas que dóciles al soplo del Espíritu podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida.